Como decía Marta, nosotros somos una empresa familiar. La empresa la comenzó mi padre hace 52 años en el Faro de Cádiz y está en un barrio que es el barrio de la Viña. Quizás muchos que hayan ido a Cádiz, pues el Faro es una de las visitas obligadas, ¿no? Se fundó en el año 63 y continuó así hasta que la familia creció y yo estaba estudiando empresariales. En tercero vi que me aburría muchísimo porque llevaba la contabilidad. Compramos el primer ordenador para empresa que hubo en Cádiz, era una marca que se llamaba Secoinsa y la oficina me amargaba, pero la verdad es que me enseñó muchísimo para en un futuro comprender que si quería subsistir tenía que ser con una buena gestión. Entonces le dije a mi padre que no quería, que me iba, y mi padre, yo llamé a un amigo de él que tiene un restaurante en Madrid que se llamaba Cabo Mayor, que ya este hombre falleció, y yo creo que mi padre habló con él y le dijo: el niño va para allá, pero este me parece a mí que va a durar 2 días. Por lo menos llegué allí sin tener ni idea de cocina, solamente había pelado gambas y muchas gambas, porque cada vez que llegaba el carnaval y cada vez que llegaba pues la época de trabajo, pues había que echar un cable. Me fui a Madrid, estuve allí 3 meses, me sirvió muchísimo y me dijeron que había uno muy bueno en Málaga que se llamaba Paul Chief, que tenía un restaurante que tenía estrella, y le llamé y me colé aquí también y estuve trabajando con Paul Chief pues un verano. Después me quise ir a la Meridiana, pero me dieron un porrazo en Cabo Pino y me tuve que volver para casa. Me fui a trabajar a varios sitios y hasta que llegué a Cádiz y empecé un poco a transformar la cocina del restaurante familiar. Y claro, yo venía con la idea de aquí, que aquí en Puerto Banús pues tenía mucho éxito, y allí iban a hacer en el puerto de Santa María un puerto deportivo, que es Puerto Cherry, y tenía toda la ilusión puesta pues para abrir un restaurante en el puerto. Pues así fue, las casualidades de la vida y los trenes que pasan, pues nos ofrecieron una finca, un local, y nos metimos en el año 88, que nos acabábamos de casar, y entonces nos fuimos a vivir al puerto. Al principio vivíamos en precario, ahí en una casita. El local nos costó mucho dinero, pero prácticamente estaba en muy malas condiciones y no teníamos más dinero para poder seguir invirtiendo. Así que empezamos con un equipo de gente, de los cuales ya hace de esto 27 años, nos quedamos con los 2 empleados que estaban en el local y siguen actualmente con nosotros. Y bueno, ya empezó un poco a crecer la familia. Yo tengo un hermano que empezó a dedicarse, somos 6 hermanos, pero gracias a Dios no estamos todos, como se suele decir, todos los huevos no están en el mismo canasto, ¿no? Que creo que eso es bueno, porque hablaré un poco de también la idiosincrasia que tiene la empresa familiar, ¿no? Y el puerto empezó a crecer. Mi hermano, yo ya veía que mi hermano empezó a trabajar en Cádiz. Mi padre, Gonzalo Córdoba, es una persona que siempre ha tenido una personalidad muy fuerte, y de alguna manera pues yo también quería un futuro y veía que está bajo de las alas de mi padre, pues que siempre iba a ser el hijo, y ahora me siento muy orgulloso de ser el hijo, ¿no? Pero también de haber un poco tirado hacia adelante en aquella fecha y haber recibido lógicamente la ayuda de mi padre, que yo he tenido la suerte de que en aquella época que me ayudó muchísimo. Después empezó a trabajar mi hermana, que hizo turismo. Mi hermano también hizo turismo en Madrid y abrimos el Ventorrillo del Chato en el año 92, después de la Expo, que tuvimos un negocio en la Expo. Y mientras que funcionaba el faro del puerto, el faro de Cádiz, yo en el puerto en invierno estaba muy mala situación y empecé a dar catering porque me llamaban. A mí nunca me han gustado los catering porque me parece que es un trabajo muy tedioso. Y abrimos una empresa de catering con un local que está actualmente, una cocina central en el restaurante del Faro del Puerto, y después tenemos una nave donde está toda la logística. Así hasta que llegó la crisis y empezaron a ver los problemas y nos sobraban gente, y mi hermano José Manuel le ofrecieron un negocio en el Paseo Marítimo que se llamaba Barra 7.
¿Y qué hacemos? Pues nos embarcamos. Y nos embarcamos en Barra 7, que nos costó una inversión fuertísima, gracias a que la hemos ido soportando, porque del ejemplo familiar, a mí siempre me decían que los negocios hasta los 3 años no empiezan a generar dinero, ¿no? Claro, yo entiendo de que nosotros tenemos la suerte de que la familia ha sido la que ha apoyado. Yo cuando se abrió Barra 7, pues con lo que ingresaba, digamos, con los beneficios, pues financiaba también a los otros negocios, y así hemos sido, como una especie de nuestros propios bancos, aunque lógicamente también hemos tenido que recurrir a financiación externa. Pero la verdad que nos daba pena de desprendernos del personal que trabajaba con nosotros, porque nosotros siempre hemos sido como una familia, ¿no? Las características que nos definen es que la gerencia es familiar. Actualmente los que formamos el grupo está mi hermano José Manuel, mi hermana Maite, está un gerente que lleva con nosotros también muchos años, que se dedica ahora mismo a gestionar el catering, y estoy yo. Estamos en una misma zona geográfica, eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Tenemos una oferta definida y variada, porque yo, que soy cocinero, pues siempre cuando yo gestiono actualmente lo que es la cocina del Faro de Cádiz y lógicamente la del puerto, pero procuro que unas cosas funcionen en Cádiz, otras en Barra 7, otras en el Ventorrillo, porque tenemos muchos clientes fieles que cambian que van a un negocio a otro, y queremos que no se encuentren que están en una franquicia. Eso es una de las cosas más difíciles que de hecho cuesta llevar a cabo, ¿no? Porque el problema de los restaurantes es que el cliente, la dictadura del cliente, hay veces que tienes tú que ceder y otras veces pues que no puedes así, porque siempre te obligan a tener los platos que ellos quieren, y es complicado a la hora de hacer la carta para que en el puerto haya una serie de platos, en Cádiz otro, y en el Ventorrillo y en Barra 7. Tenemos una fidelidad de muchos clientes desde generaciones, porque después de 50 y tantos años, creo que esto... Pero ¿qué es lo que nos ha llevado un poco a habernos mantenido durante este tiempo? Pues yo, sin duda, creo que, en primer lugar, la gestión. Nosotros hace ya 28 años, cuando yo empecé, todos los meses hacemos un balance mensual, o sea, los camareros cuentan los vinos, los cocineros cuentan el producto que queda, y yo sobre el día 5 o el día 6 sé sobre las ventas lo que tengo de consumo. Igual nos pasa con el costo de personal, que lógicamente, como todos sabréis, antes lo comentaba con un amigo que estaba aquí, que de alguna manera el porcentaje más alto que tenemos nosotros sobre lo que facturamos. ¿Por qué? Pues porque siempre hemos pensado que cuando hay empleados felices, los empleados felices hacen a los clientes felices, ¿no? Y para que esto sea así, pues tienes que procurar que la gente esté en regla, que haya diálogo, que haya comunicación, y que el jefe, y yo creo que es una de las cosas que también tiene una ventaja, a veces un inconveniente, que tanto mi mujer y yo como el resto de mis hermanos convivimos todos los días con el equipo. Yo soy uno más, como con ellos, estamos hasta las tantas, en fin, y de alguna manera transmitimos de que tenemos que estar codo con codo. Es verdad, y es cierto lo que decía Gonzalo, que el ojo del amo engorda al caballo. Lo que pasa que es verdad que hay amos que a veces se comen que no es así, ¿no? Que se comen al caballo. Entonces, yo creo que en ese aspecto lo que yo he percibido, porque me lo han transmitido, porque de hecho me gusta ser así, ¿no? Es que haya este diálogo
y esta, que ahora cuando terminemos, porque yo voy a ser un poquito más breve, pues me podéis preguntar lo que queráis. También esto, lógicamente, como explicaba, la ayuda del grupo. Pues de alguna manera, si hemos sobrevivido, cuando Barra 7 no gana dinero, pues le apoya a Cádiz o le apoya el puerto. Y lo que más miedo me dio cuando llegó la crisis era las noches sin dormir porque no tenía suficiente dinero en la cuenta para pagarle a los empleados, ¿no? Y después pues la presión de los proveedores, porque una de las características que si quieres tener producto bueno es pagar bien. Y después también están los señores de Hacienda y de la Seguridad Social, que son los primeros que cobran, porque si no le pagas ya sabemos que en poco tiempo se te cuelan por el negocio, ¿no? Y en ese aspecto pues yo hablé con ellos, tuve reunión, yo no le he bajado el sueldo, sino le dije que no lo iba a subir. Después me arrepentí porque quizá a lo mejor tenía que haber bajado el sueldo, pero de alguna manera creo que todo el mundo entendió por dónde iban los tiros y nos adaptamos. Ahora mismo puedo decir que gozamos de buena salud económica y personal también, gracias a Dios. Y también que gracias a que el personal ha visto que el Grupo Alfaro pues ha mantenido los puestos, pues también nos corresponden y, en fin, es una especie como de simbiosis, ¿no? Uno de los temas más importantes si quieres abrir un negocio de hostelería es buscar siempre un plato estrella, ¿no? Esto se me venía ayer, antes del sábado, pensando. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera es un plato que define, hablo del tipo de negocio nuestro, el tipo de plato que define al local y que muchos clientes van a venir a buscarlo. En el caso nuestro siempre las cartas van definidas a la estación en la que estamos y comprar, bueno, como casi todo intentamos, ¿no?, lo mejor, pero siempre pensando en el costo y en la venta. Porque como decía antes, y Dani lo ha dicho, de nada sirve trabajar si no gana dinero. Cuando abrimos Barra 7 hubo gente que vinieron a visitarnos porque el concepto era muy chulo, para que franquiciáramos el negocio e hiciéramos varios locales. Yo me opuse porque de la familia siempre he sido un poquito más cauto y dije que no estaba de acuerdo porque ya era difícil poner, a veces, como es una familia, a ponernos de acuerdo entre tres para que vengan de fuera y nos den un poco la lata, ¿no? Y entonces pues ahí se quedó. Por otra parte, los negocios que gestionamos creo que nos caracteriza porque los camareros son muy amables con los clientes. A mí me da igual que me halaguen, porque yo lo que quiero es que a mí, cuando más gordo me pongo es cuando alguien se va y me da las gracias porque la señorita o el señor que le ha atendido muy bien, muy correcto y tampoco sin compadreo, ¿no?, guardando la distancia, ¿no? Por otra parte, con el paso del tiempo nos hemos tenido que adaptar. Principalmente yo siempre he pensado que al negocio hay que echarle dinero. ¿Y por qué? Pues porque siempre he pensado que de alguna manera el cliente, sobre todo en este tipo de negocio particular que perdura en el tiempo, tiene que saber que parte de lo que se gasta en el local lo va a recibir con confortabilidad con el paso del tiempo. Entonces, pues cada vez que yo he podido, pues he cambiado la silla, he cambiado la mesa. Incluso al principio de abril, yo cuento esta anécdota, ¿no?, que yo quería comprar una silla de una casa que se llamaba Valenti, que costaba 70.000 pesetas. Ya llevaba 4 años abierto. Se lo dije a mi padre y me dijo que si estaba loco, que cómo me iba a gastar 8 millones de pesetas en silla, porque son 120 plazas. Entonces yo le dije, bueno, pues si no me compro la silla, pues me compraré un BMW.
Yo tenía un 205 y entonces me compró la silla. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera es cierto que con la silla después me podía comprar el BMW, pero si me hubiera comprado el BMW a lo mejor ya no hubiera podido comprar la silla. Y digo esto porque si tienes un negocio que perdura en el tiempo, pues ahora tengo proyectos, lógicamente, cosas que hacer, pero tienes que de alguna manera invertir en él porque es el que te da de comer. Hay un análisis continuo de coste de personal y materias primas y el cliente, pues de alguna manera, debe sentir que está en un sitio donde se respira pasión. Ahora en el futuro lo que pretendo es estandarizar más los procesos, porque es una de mis asignaturas pendientes. Quiere esto decir, porque ya tengo 55 años, dentro de 12 años me jubilaré, quizás a lo mejor dentro de 10, porque es lo que me coge la ley antigua, y tengo que empezar a formar gente. Tenemos 3 hijos, ninguno se dedican a otra actividad, pero no pasa nada, porque también tenemos 2 sobrinos, uno ha estudiado en la Escuela de Hostelería de Galicia y el otro está en la taberna, y las personas pasan y los negocios siguen. Yo, como soy muy feliz con lo que hago, entiendo que a veces pagas un precio, el precio es de la familia y bueno, de alguna manera yo en ese aspecto siempre he intentado ser un poco equilibrado. No sé si lo he conseguido, pero de alguna manera creo que el equilibrio está de no poder estar en todos lados, eso lo tengo que decir porque me han abierto los ojos hace tiempo, de que también tienes que estar con tus amigos, con tus hijos, dedicarle, y en la hostelería esto es muy difícil, porque si esto fuese un horario de 8 a 3, os aseguro que esto se daba a patar por trabajar. Lo que pasa que lo fastidioso, lo que todo el mundo sabe, es que trabajar un viernes, un sábado y un domingo, pues te pierdes muchas cosas. Pierde rato con la familia, pierde rato con... Pero bueno, yo creo que también hay otros sectores, como es la medicina y como muchísima gente, que de alguna manera hace feliz o hace el bien a los demás, pues le pasa lo mismo. Como decía, tengo interés en que cuando haga los platos, pues que todo el mundo siempre lo haga igual, porque es lo más difícil. Yo empecé en la repostería y puse una carta de postre y al principio me llevaba toda la noche haciendo hojaldre y haciendo pastas choux, hasta que me di cuenta que ese fue el paso mío de delegar y enseñar. Y yo creo que el delegar también es muy importante. Adaptarme también a cambiar procesos informáticos, porque está un poco así en el futuro. Y también tenemos una asociación que ahora también quería hablar un poco de ella, que se llama Asociación de Restaurantes de Buena Mesa, que pertenecemos a unos 70 restaurantes de toda España, con las mismas características. Es difícil pertenecer a ella, aquí hay un par de ellos, creo que está Santiago, de Marbella, y son negocios que tienen una tradición. Para pertenecer a ella hace falta ser segunda generación, tienes que tener el local 10 años abierto y estamos ahora mismo haciendo un poco una central de reserva propia, porque cada vez nos bombardean más con las centrales de reserva, que nos obliga a que sean otros los que gestionen nuestros clientes, nuestras mesas. Y poco más. Yo creo que si el público me quería hacer alguna pregunta, pues se me olvidarán muchísimas cosas, pero bueno. Pues con esto queda dicho lo que es el Grupo El Faro. Muchas gracias.